Un descubrimiento. Se han encontrado fragmentos de un pergamino bíblico junto con otras reliquias en cuevas del desierto de Israel. Aquí hace más de 50 grados ahora mismo y hay una humedad del 90%. La razón por la que hace tanto calor en esta cueva es que se encuentra sobre una falla, y debajo de esa falla, en las profundidades infinitas de nuestro planeta, se encuentran antiguos misterios que esperan ser descubiertos. Una cosa sobre las cuevas es que están bajo tierra, son invisibles. Bueno, la religión tiene que ver con cosas invisibles, escondidas en las grietas oscuras de cuevas místicas. Tienen el poder de reescribir la historia o desafiar nuestra comprensión del mundo. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Únase a nosotros mientras le mostramos 15 de las cosas más extrañas que se han encontrado en cuevas. Número 15. Canibalismo en la cueva de Goya. Las excavaciones realizadas a finales del siglo XIX y XX en la cueva de Goya en Bélgica descubrieron una gran cantidad de neandertales, todos huesos y algunas de las herramientas más antiguas. Pero cuando se realizó un análisis forense de los huesos, se reveló una evidencia escalofriante de canibalismo. Muchos individuos fueron procesados y consumidos deliberadamente por otros neandertales. Los estudios microscópicos revelaron marcas de cortes de herramientas de piedra en cráneos, huesos de brazos, huesos de espinillas y mandíbulas que coinciden con la desarticulación, descarnación y extracción de médula ósea para el consumo. Las vértebras mostraban marcas de corte distintivas de la eliminación de músculos de la espalda. Los huesos de brazos y piernas mostraban signos de separación meticulosa de las articulaciones para desmembrar el cuerpo. Los fragmentos de cráneo y las mandíbulas exhibían claramente cortes a lo largo de la base para liberar los músculos de la lengua y acceder a la materia cerebral. En general, las heridas de carnicería reflejan de manera concluyente el desollado, desmembramiento y consumo de cuerpos enteros. Pistas inequívocas de comportamientos caníbales. Si bien son impactantes y espeluznantes para la sensibilidad moderna, se conocen escenas de canibalismo en numerosas culturas antiguas de todo el mundo. Las explicaciones de su práctica dependen en gran medida del contexto y van desde un comportamiento mortuorio ritual que muestra dominio sobre los enemigos hasta la simple supervivencia nutricional durante la hambruna. En el caso de los neandertales de Goyat, la mayoría de los investigadores propusieron que el canibalismo se producía con poca frecuencia y estaba relacionado con la escasez de alimentos durante los duros períodos glaciares. Cualesquiera que sean sus razones últimas, sabemos que procesar e ingerir la carne de su propia especie era una parte intrínseca del comportamiento neandertal. Sin embargo, en este sitio, el estómago se revuelve. Hoy, nuestros antepasados habitaban un mundo pleistoceno despiadado que a menudo exigía estrategias de supervivencia drásticas. Abarcando los extremos del comportamiento humano, las cavernas de Goyat ofrecen un portal a nuestra historia primigenia compartida. Número 14. El fuego. Momias. Imagínese descubrir restos humanos momificados que han sido carbonizados hasta quedar ennegrecidos o incluso reducidos completamente a cenizas. Esta no es la escena de una ejecución por parte de una turba o un desastre volcánico, sino la evidencia de una antigua y misteriosa tradición funeraria ritualista llevada a cabo en cuevas remotas. Este proceso se conoce como momias caballán o momias de fuego. Durante siglos, grupos indígenas filipinos como los Ibayoi y los Kalanguca siguieron costumbres de momificación deliberada al fuego después de la muerte, guiados por puntos de vista espirituales únicos, enviando a los antepasados al más allá a través de la llama. El largo ritual mortuorio comenzaba con la extracción de los órganos abdominales y luego el lavado y secado del cadáver con utensilios de bambú. A continuación, el cuerpo se colocaba en posición fetal, flexionada, sobre una silla mortuoria dentro de un tronco de árbol. El ataúd estaba debajo y encima del cadáver se colocaban piedras de río calientes calentadas al fuego para asar gradualmente los restos. El humo de la madera que ardía lentamente escapaba a través de pequeños agujeros, mientras el calor desecaba los tejidos durante meses de asado. Este proceso impartía la coloración marrón y negra característica de la momia en el exterior y en el interior de la tráquea y el intestino a través de los vapores de humo penetrantes. Por último, la momia preservada fue vestida con el atuendo tradicional y envuelta en esteras de caña antes de ser colocada en una cueva. Se hicieron ofrendas de santuario a los ancianos momificados, quienes
quienes eran respetados como espíritus vivos que protegían a los descendientes. La evidencia arqueológica data las momias de Cabalán entre 1100 y 1400. Aunque la tradición oral sugiere una mayor antigüedad, se han encontrado más de 300 momias intactas, muchas de ellas con elaborados tatuajes que vinculan a los espíritus, la naturaleza y la comunidad. Su tradición funeraria única honra las creencias espirituales de los Ibaloi, al tiempo que preserva los vínculos tangibles entre los vivos y los antepasados. Las momias de Cabalán siguen siendo un testimonio inspirador del ingenio y el poder perdurable del patrimonio. Número 13. Hobbits reales. En 2003, los arqueólogos descubrieron restos de una especie diminuta de humano extinto en la isla indonesia de Flores, que reescribieron la comprensión científica de nuestra ascendencia temprana. Los restos óseos, encontrados en la cueva de Liang Boys, se ganaron el apodo de hobbits por su pequeña estatura, que alcanzaba apenas 3 pies de altura cuando eran adultos. Originalmente llamados Homo floresiensis, estos hobbits probablemente descendían de una población aislada de Homo erectus que se quedó varada en Flores hace aproximadamente 1 millón de años. Los estudios de los esqueletos parciales revelan atributos claramente no humanos. Sus cráneos presentan una forma inusualmente plana y un tamaño cerebral primitivamente pequeño, similar al de los homínidos anteriores. Sin embargo, la anatomía de los hobbits también muestra rasgos consistentes con humanos más avanzados, incluida la postura bípeda erguida, manos diestras capaces de usar herramientas y muelas afiladas. Las herramientas de piedra esparcidas por Liang Bo confirman su capacidad para fabricar armas sofisticadas. A pesar de ser diminutos, el análisis muestra que eran cazadores consumados que, en cooperación, derribaron elefantes pigmeos y otras presas grandes. Si bien algunos sostienen que los restos de los hobbits representan humanos modernos deformados, la mayoría de las pruebas indican que, de hecho, eran una especie separada. Los partidarios señalan las numerosas formas anatómicas en las que difieren en sus huesos y dientes de nosotros y del Homo erectus. Cómo llegaron a reducirse tan drásticamente de tamaño sigue siendo un tema de debate, aunque el enanismo insular explica su estatura. Este descubrimiento amplía el rango de diversidad que alguna vez existió entre las diferentes especies humanas, revelando las posibilidades que la evolución puede producir con el tiempo y el aislamiento suficientes. Aunque hoy están extintos, existen huellas de los hobbits reales de Flores en el ADN de los australianos modernos. Número 12. La cueva móvil de Rumanía. Nuestro planeta alberga un sinfín de misterios. Bajo su superficie, aislado de la luz solar y del contacto con el medio ambiente exterior, durante 5.5 millones de años, la cueva móvil de Rumanía ocultó un mundo que sorprendió y asombró a los científicos. Esta cueva fue descubierta en 1986 cerca de la costa del Mar Negro. Durante las obras de construcción de una planta de energía, los exploradores se aventuraron en su interior y se encontraron con una oscuridad perpetua. Escaso oxígeno y aire impregnado de dióxido de carbono, metano y sulfuro de hidrógeno. Todo indica que las cuevas móviles deberían estar desprovistas de vida, pero una mirada más atenta reveló lo contrario, para sorpresa de los biólogos. La cueva de Móvil estaba llena de formas de vida exóticas, entre ellas arañas, insectos y crustáceos. Muchas criaturas, especialmente adaptadas a las duras condiciones, carecían de ojos y pigmentación. Las paredes cubiertas de limo albergaban esteras de microbios quimiosintéticos que formaban la base de una compleja red alimentaria. Los científicos se dieron cuenta de que la cueva de Móvil contenía el primer ecosistema completamente terrestre de la historia. No dependía de la luz solar, sino de la energía química procedente de la conversión de gases por parte de las bacterias. Este hábitat alienígena había evolucionado en total aislamiento durante millones de años, al igual que la peculiar vida que pulula alrededor de los respiraderos hidrotermales de las profundidades marinas. Los habitantes de Móvil florecieron en una oscuridad permanente y una química extrema que mataría instantáneamente a las especies de la superficie. Este extraño ecosistema funciona independientemente de la fotosíntesis, una asombrosa hazaña de la naturaleza. Aunque la atmósfera de las hermosas cuevas de Móvil es tóxica para los humanos sin máscaras debido a los altos niveles de sulfuro de hidrógeno, aún queda mucho por descubrir en sus profundidades, con especies más extrañas esperando ser reveladas. Por ahora, la cueva de Móvil ofrece un vistazo de la increíble tenacidad de la vida que prospera en reinos que alguna vez se consideraron inhabitables, ampliando los conceptos de habitabilidad en la Tierra y más allá. Número 11. Crías de dragón.
Las extensas redes de cuevas kársticas de Eslovenia son el hogar de una criatura subterránea esquiva pero absolutamente única. El Ulm, una salamandra acuática parecida a una anguila apodada el pez humano. Ciegos y adaptados a la oscuridad total, estos pálidos habitantes de las cuevas han conservado una curiosa apariencia de cría de dragón durante millones de años que pasaron escondidos en las profundidades de Europa. El Ulm, que alcanza hasta un pie de largo, habita en charcas de agua dulce y ríos subterráneos dentro de las cuevas. Nunca se aventuran a la superficie, lucen una tez blanca fantasmal y características neoténicas que incluyen branquias externas plumosas. Los Olms son ciegos gracias a sus diminutos ojos. Utilizan tentáculos sensoriales para detectar a sus presas y permanecen en estado larvario durante toda su vida. Son criaturas neoténicas que conservan cualidades juveniles como las branquias externas. Su esperanza de vida puede superar el siglo. Los Olms, que solo se encuentran en Eslovenia, Italia y Croacia, están bien adaptados a la vida subterránea. Su carne está impregnada de depósitos de calcio que los protegen de la congelación. Su metabolismo frugal puede pasar años sin alimento. Cuando los Olms se reproducen, las hembras ponen hasta 70 huevos. La eclosión es un acontecimiento trascendental, ya que la reproducción de los Olms es lenta. Recientemente, más de 20 crías de Olms emergieron en una cueva eslovena. Para el deleite de los investigadores, estos diminutos dragones blancos representan la esperanza para el futuro de los Olms. En medio de amenazas como la contaminación y la alteración del hábitat, sus generaciones pertenecen a las profundidades, un hilo vivo que nos une a la Tierra. Número 10. Mundos perdidos en las catacumbas de París. Bajo las bulliciosas calles de París se encuentra un reino paralelo y sombrío que alberga los restos de más de 6 millones de almas. Este es el imperio de los muertos conocido como las catacumbas de París, un osario subterráneo que alberga siglos de huesos de los cementerios de la ciudad. Las catacumbas contienen la tumba más grande del mundo, con pasillos interminables de cráneos y fémures cuidadosamente apilados. Sus orígenes se remontan a más de 1000 años. En la Edad Media, el cementerio central de Les Innocents de París se volvió extremadamente superpoblado, lo que contribuyó a los brotes de enfermedades por centenares. El olor a descomposición de las tumbas poco profundas contaminó barrios enteros. En 1786, las autoridades decidieron cerrar Les Innocents y trasladar sus restos a túneles abandonados debajo de las calles de la ciudad. Durante más de una década, procesiones nocturnas de carros cubiertos con velos negros transportaron esqueletos a nuevos lugares de descanso subterráneos. Se construyeron raíles para transportar fácilmente los huesos por las escaleras hasta las antiguas canteras de piedra caliza que se convirtieron en osarios. Los cráneos y los huesos se apilaron meticulosamente en patrones. Según la fecha de recolección, las leyendas afirman que las catacumbas contienen los restos de personajes ilustres como Jean de La Fontaine y Robespierre. Las catacumbas contienen solo una pequeña parte de los túneles subterráneos de París, que se extienden a lo largo de más de 180 millas. Aunque los grupos ilegales de exploradores urbanos, llamados catafiles, se cuelan con frecuencia en secciones prohibidas cerradas desde 1955 debido al vandalismo, el recorrido legal se extiende 1.5 millas, que contienen solo el 2% de los túneles. Aunque solo una fracción de los muertos, las catacumbas se alzan como un logro macabro pero monumental de la arquitectura funeraria, respetando y organizando a innumerables parisinos olvidados que descansan bajo el dinamismo y la vivacidad de la ciudad. Número 9. Nativo americano momificado. En los primeros meses de la guerra de 1812, se produjo un descubrimiento asombroso que causó revuelo entre la comunidad de colonos locales. En lugar de un artefacto antiguo, fueron los restos perfectamente conservados de una antigua mujer nativa americana desenterrados en lo profundo de una cueva en Kentucky, llamada la Cueva Salts. Esta momia fue encontrada sentada con la cabeza inclinada hacia adelante en la muerte. Su identidad original y circunstancias siguieron siendo un misterio, pero la especulación giró en torno a que alguna vez fue una poderosa sacerdotisa o líder entre su pueblo. A medida que se difundió la noticia de la momia inusual, el terrateniente John Ward la exhibió con entusiasmo como atracción turística en su casa. Décadas después, en 1869, el cuerpo de la mujer fue donado a la Southern Kentucky Medical Society, donde permaneció en exhibición en la biblioteca del museo. En la década de 1890, finalmente se hicieron esfuerzos para proporcionarle a la momia un examen arqueológico adecuado. El antropólogo
antropólogo francés Maurice Delors interpretó los restos como precolombinos, basándose en el estilo del entierro y los artefactos. La llamó una princesa azteca, aunque los eruditos modernos concluyen que probablemente era Shawnee. En la década de 1920, la momia fue transportada a Cincinnati, donde las radiografías revelaron una causa probable de muerte, una hemorragia cerebral inducida por un traumatismo a causa de una lesión cerca de su oreja. Después de años de manejo y tratamiento cuestionables, la momia finalmente fue adquirida por el Museo Smithsonian en 1973, donde fue oficialmente bautizada como Dama de los Bosques o Gran Mujer de Concha. Sigue siendo una de las pocas momias precolombinas indiscutibles que existen en los bosques del este. Durante 200 años, su cuerpo preservado ha cautivado a los buscadores de curiosidad como un vestigio enigmático de pueblos nativos olvidados. Incluso en la muerte, su poder y dignidad perdurables no pueden extinguirse. Número 8. Las cuevas del fuego del infierno. Excavadas en las profundidades de las colinas de Tisa de West Wickham, Inglaterra, se encuentran las cuevas del fuego del infierno, una red artificial de túneles y cámaras subterráneas impregnadas de misterio y folclore. A 300 pies bajo tierra, este complejo de cavernas ha capturado la imaginación de los entusiastas del ocultismo durante siglos. En su interior tenuemente iluminado, se arremolinan leyendas sobre rituales paganos, reuniones de sociedades secretas y apariciones fantasmales. Las cuevas del fuego del infierno fueron excavadas en la década de 1750 bajo la dirección de Sir Francis Dashwood, fundador del Club del Fuego del Infierno. Esta sociedad exclusiva estaba formada por políticos de alto rango, aristócratas e intelectuales que rechazaban la moral tradicional. Se sabe poco de sus actividades dentro de las cuevas, lo que da lugar a especulaciones descabelladas. Los informes describen reuniones en las que los miembros se vestían con túnicas y bebían mucho, participaban en rituales simulados, los avistamientos fantasmales a lo largo de los años, incluidos monjes fantasmas y voces inquietantes, refuerzan la reputación de la cueva como un foco paranormal. Una leyenda perdurable habla de una joven llamada Suki, que fue engañada y abandonada bajo tierra por su amante mientras se escondía de una tormenta. Sus gritos de angustia resuenan en las cavernas. Hoy, sin embargo, la evidencia definitiva que vincula al Club del Fuego Infernal con los eventos sobrenaturales es escasa. Y aunque las cuevas se utilizaban ocasionalmente para reuniones, su función principal era probablemente la extracción de tiza y pedernal. A pesar de la escasa documentación de rituales reales, la mística nefasta de las cuevas del fuego del infierno perdura, atrayendo a visitantes ansiosos por vislumbrar los oscuros lugares de los libertinos muertos hace mucho tiempo. Número 7. Cueva de la Malunga. En 1993 se hizo un descubrimiento notable en las profundidades de la Cueva de la Malunga, ubicada cerca de la ciudad de Altamura en el sur de Italia, que desveló los misterios de nuestros antiguos parientes humanos. Este hallazgo extraordinario fue un esqueleto notablemente bien conservado de un hombre de Neandertal que vivió hace aproximadamente 170.000 años. El esqueleto recibió el nombre de hombre de Altamura y ha proporcionado a los investigadores una oportunidad sin precedentes para estudiar y comprender la anatomía, el estilo de vida y los orígenes de los humanos de Neandertal. El esqueleto fue descubierto incrustado en capas de piedra caliza y estalactitas en una profunda cavidad kárstica dentro de la cueva. Este afortunado accidente geológico permitió que el esqueleto permaneciera prácticamente intacto y encerrado en los depósitos de calcita. Sin embargo, también presentó desafíos para los científicos que esperaban analizar a fondo los restos, ya que desean evitar causar daños a los frágiles huesos. Solo se han descubierto la cabeza y parte del hombro del hombre de Altamura, mientras que el resto del esqueleto permanece encerrado dentro de la roca. A pesar de estas dificultades, se extrajeron pequeñas muestras de hueso, lo que permitió realizar pruebas de ADN con éxito, lo que proporcionó una gran cantidad de información. Con una estatura estimada de 1.65 metros, el hombre de Altamura poseía muchos rasgos arquetípicos de los neandertales, incluida una frente inclinada, arcos superciliares marcados y un rostro prognático. Sin embargo, algunas peculiaridades lo diferenciaban, incluidos pómulos enormes y rasgos craneales nunca vistos en otros hallazgos neandertales. Utilizando métodos de datación por radiocarbono, se ha datado el esqueleto entre 170 y 2000 y 130.000 años de antigüedad. Esto convierte al hombre de Altamura en el esqueleto neandertal más antiguo jamás descubierto, del que se han extraído muestras de ADN. Esta evidencia de ADN ha permitido realizar comparaciones intrigantes
similares entre los neandertales y los humanos modernos, revelando que compartimos un ancestro común de hace unos 800.000 años. Los restos del hombre de Altamura nos permiten vislumbrar la vida de los neandertales que habitaron Europa durante la época del Pleistoceno. A partir de sus huesos, los científicos han aprendido detalles sobre su dieta, movilidad y posibles causas de muerte. Los estudios isotópicos sugieren que consumía una dieta rica en carne. Los huesos de sus muslos revelan rastros de trauma, posiblemente causados por caídas, lo que indica un estilo de vida muy móvil. Al estudiar este esqueleto, los investigadores continúan reconstruyendo la historia de los neandertales y nuestra historia humana compartida. El hombre de Altamura proporciona un vínculo directo y tangible con nuestro pasado lejano y nuestros antepasados antiguos. Número 6. En el año 2000, unos mineros que buscaban nuevos yacimientos de mineral en las profundidades de la montaña de Naica, en Chihuahua, México, se toparon con una maravilla oculta, una caverna llena de monumentales cristales de selenita, conocida como la Cueva de los Cristales. Lo que descubrieron en el interior de la cueva conmocionó al mundo entero. Esta cueva, que se encuentra a 300 metros bajo tierra, parece sacada de una novela de fantasía, con sus imponentes formaciones de yeso que alcanzan los 12 metros de altura y pesan 5 toneladas. Estas vigas cristalinas translúcidas no se parecen a nada que se encuentre en la superficie de la Tierra. Algunos cristales son lo suficientemente gruesos como para que una persona pueda caminar sobre ellos. Los entusiastas la han comparado con la fortaleza de la soledad de Superman. Desafortunadamente, el acceso directo para los turistas sigue siendo imposible, ya que el entorno de la cueva es extremadamente peligroso, con un calor sofocante de 50 grados Celsius y una humedad del 100%. Incluso los científicos tienen limitaciones, pero las sondas remotas han revelado más sobre este reino subterráneo de cristales. Entonces, ¿cómo se formó esta cueva única? Debajo de la montaña, el magma se introdujo cerca de la superficie hace unos 26 millones de años, elevando la Tierra. Este magma luego proporcionó calor para calentar el agua de las cuevas durante decenas de miles de años. La cueva se inundó por completo con agua subterránea calentada y rica en minerales. El agua contenía altas cantidades de un mineral llamado anhidrita, que se mantuvo estable por encima de los 62 grados Celsius. Sin embargo, a medida que el agua se enfrió con el tiempo, la anhidrita se disolvió y comenzó a solidificarse en cristales de yeso. La cueva de cristales se encuentra sobre la cámara de magma, que mantuvo el agua en el rango de temperatura ideal de 50 a 62 grados Celsius para que la anhidrita se transformara en yeso. Esto permitió que los monstruosos cristales crecieran gradualmente a lo largo de 500.000 años. Estas condiciones especiales, que no se lograron con los cambios de temperatura o composición, permitieron que los cristales se hincharan hasta alcanzar sus tamaños colosales, convirtiendo a la cueva en una auténtica maravilla natural única en su tipo. Aunque es demasiado peligrosa para abrirla al turismo, los científicos siguen desvelando más secretos, añadiendo piezas al rompecabezas de la formación de este reino cristalino. Número 5. Compañerismo humano-perro en la antigüedad. Un sorprendente hallazgo arqueológico en la cueva Chauvet de Francia proporcionó evidencia notable de que los humanos y los lobos ya cooperaban en tiempos paleolíticos mucho antes de la domesticación. En depósitos de calcita se conservaron huellas paralelas de pisadas que datan de hace 26.000 años. El rastro de huellas revela claramente a un niño descalzo caminando al lado de un lobo o un perro en las profundidades del sistema de cuevas. Esto desafía profundamente las suposiciones sobre las primeras relaciones humanas con los cánidos salvajes. Las huellas indican un niño de entre 8 y 10 años que se aventuró más de 150 pies en la oscuridad, acompañado por un lobo o un perro. Las marcas de carbón a lo largo del camino muestran dónde se detuvo la pareja para que el niño pudiera atender su antorcha parpadeante. Es fácil imaginar la escena: el valiente niño explorador liderando el camino con una llama en alto, seguido por un fiel compañero cánido, mirando hacia adelante desde las sombras, analizando las huellas. Las huellas de las patas de los cánidos coinciden con las pisadas y la longitud de la zancada del niño, como si se movieran en sincronía. Esta conmovedora instantánea proporciona evidencia tangible de que nuestros ancestros prehistóricos y los lobos cooperaron, confiaron entre sí y forjaron vínculos significativos mucho antes de cualquier domesticación formal. En lugar de capturar este descubrimiento, muestra que los humanos probablemente forjaron conexiones con los cánidos salvajes a partir de un entendimiento mutuo natural, curiosidad e intereses compartidos.
compartidos. Esta relación matizada es anterior al auge de la agricultura. Juntos, los humanos y los lobos eran cazadores consumados, un equipo que combinaba inteligencia y fuerza bruta. Las huellas de Chauvet siguen siendo un recordatorio conmovedor de que debajo de nuestros adornos modernos compartimos un parentesco antiguo con las bestias salvajes que aún resuena a través del tiempo. Número 4. El sacrificio humano cristalizado. En lo profundo de la oscuridad de la cueva, Actún Tunichil Muknal, en el oeste de Belice, se encuentra un inquietante vestigio de antiguos rituales religiosos mayas. Los restos óseos de un niño de 17 años sacrificado alrededor del año 1200 después de Cristo. Ahora completamente revestida de calcita cristalina, esta víctima de sacrificio, apodada la doncella de cristal, ofrece una visión escalofriante de las elaboradas ceremonias y creencias espirituales de los antiguos mayas que habitaron esta región entre el 200 y el 900 después de Cristo. Según la cosmología maya, cuevas como Actún Tunichil Muknal eran portales sagrados hacia Xibalbá, el aterrador reino subterráneo de sus dioses. Para apaciguar a estas deidades y cortejar su favor, los mayas ofrecían obsequios ceremoniales, incluidos sacrificios humanos. Dentro de la cueva, los arqueólogos encontraron altares llenos de cerámica rota y cuchillas de piedra utilizadas en rituales. Dispersos entre estas reliquias yacían los esqueletos de víctimas de sacrificios, tanto jóvenes como adultos, evidenciados por restos de individuos de edades que van desde bebés hasta ancianos. El descubrimiento más inquietante fue el cadáver cristalizado de un joven de unos 18 años. Aunque inicialmente se pensó que se trataba de una mujer y se la denominó la doncella de cristal, más tarde, el análisis de la pelvis confirmó que el esqueleto era masculino. Sus huesos y cráneo están completamente envueltos en formaciones de cristales de calcita, lo que le da un aspecto espeluznante y congelado. Su cuerpo desplomado yace boca abajo en el suelo de la cueva con las vértebras destrozadas, lo que indica que su columna vertebral se rompió durante el sacrificio, probablemente por los sacerdotes para inmovilizarlo. Sus restos fantasmales cubiertos de cristales provocan tanto horror como fascinación y ofrecen vívidas perspectivas sobre las antiguas creencias mayas que ahora parecen ajenas a nuestra comprensión secular moderna. Aunque dan náuseas, hoy en día los sacrificios humanos eran una parte integral de la espiritualidad y los rituales de adoración mayas. Al terminar con las vidas en los sitios sagrados de las cuevas, los mayas ofrecían sustento y vitalidad a los dioses que residían en la oscuridad primordial de Xibalbá. Si bien sus creencias tenían un significado espiritual en su época, las escalofriantes prácticas sacrificiales de los antiguos mayas subrayan el abismo cultural que nos separa de las civilizaciones pasadas. Sin embargo, Actún Tunichil Muknal continúa atrayendo visitantes, sirviendo como un portal que nos transporta a través del tiempo para vislumbrar los ritos de una cultura desaparecida. Número 3. Las pinturas rupestres de alienígenas ancestrales. Se encuentran en las tierras rurales cerca de Charama, India. Son una serie de extraordinarias pinturas rupestres que datan de hace aproximadamente 10.000 años. Estos frescos vívidos representan figuras humanoides de otro mundo que tienen similitudes asombrosas con las representaciones modernas de extraterrestres y visitantes extraterrestres, lo que alimenta un acalorado debate sobre su significado y orígenes. Aunque las interpretaciones varían enormemente, los curiosos dibujos brindan una idea del simbolismo y las creencias espirituales de nuestros antepasados prehistóricos. El arte rupestre de Charama se creó utilizando pigmentos ocres simples pero sorprendentemente vívidos en tonos de rojo y naranja que han perdurado durante milenios. Las figuras de apariencia humana se representan con todo detalle, con cabezas grandes y ovaladas, ojos exageradamente almendrados, ausencia de narices y bocas, y lo que parecen ser armas o herramientas en sus manos. En los tiempos modernos, los personajes de aspecto curiosamente futurista se han ganado comparaciones con seres extraterrestres que empuñan pistolas de rayos y naves espaciales que se ven en la ciencia ficción. Algunos entusiastas de los ovnis sostienen que las pinturas muestran literalmente a antiguos extraterrestres que alguna vez visitaron la Tierra y fueron inmortalizados por pueblos primitivos que los veneraban como dioses. Sin embargo, un examen más crítico sostiene que los extraterrestres probablemente tenían un significado mitológico o chamánico para las culturas de cazadores-recolectores de la Edad de Piedra centradas en el animismo
mismo y los espíritus animales. Los sitios de cuevas prehistóricas en todo el mundo contienen temas similares que reflejan tradiciones vinculadas a la fertilidad, las visiones y el más allá. Las imágenes de Charama ofrecen pistas sobre la cosmología espiritual y las realidades visionarias experimentadas por los humanos hace más de 10 milenios, incluso si sus creencias parecen extrañamente extrañas a través de nuestra lente secular moderna. Si bien su significado último es ambiguo, las pinturas rupestres de Charama siguen siendo un portal evocador que vislumbra mentes paleolíticas. Nuestra cultura obsesionada con la tecnología parece un universo alejado de la espiritualidad de la Edad de Piedra. Sin embargo, los ecos de la psique de nuestros antepasados todavía resuenan como un recordatorio humilde de que seguimos atados a viejas formas de pensamiento que acechan debajo de la superficie de nuestra apariencia racional moderna. Número 2. Las misteriosas cuevas de Longyu. Excavadas bajo las ondulantes colinas a lo largo del río Ling, en la provincia china de Zhejiang, se encuentra el misterioso complejo de las cuevas Longyu. Desde su descubrimiento en 1992, el origen y la desconcertante construcción de estas inmensas cavernas artificiales han desconcertado a los científicos, dando lugar a teorías tentadoras. Con una extensión de más de 50.000 metros de largo, las cuevas de tejo contienen una red de 24 cámaras abovedadas que se entrecruzan, la más grande de las cuales alcanza alturas de más de 3 metros. Lo notable de las cuevas es que no hay registros históricos de su creación, ni señales evidentes de las herramientas o técnicas utilizadas para excavarlas. Las grutas presentan paredes, techos, pilares, nichos y tallas de piedra suavemente talladas con un alto nivel de sofisticación de ingeniería. La importancia religiosa de la cueva es evidente en las imágenes e inscripciones budistas que adornan las paredes. Los complejos sistemas de drenaje impiden que el sitio sea simplemente para la minería. Las cuevas tampoco se parecen a las cavernas kársticas naturales, aunque se las ha considerado un destino turístico desde los años 90, hoy la mayoría de las cuevas están cerradas a los visitantes, mientras los arqueólogos intentan datar y descifrar su enigmática historia. Las fechas propuestas para su construcción varían enormemente desde la antigüedad hasta la dinastía Qing del siglo XIX. Entre las teorías más populares se encuentran las de que las cuevas son proyectos heredados del antiguo estado de la UE alrededor del 500 a.C., bases para soldados imperiales o tumbas subterráneas. Sin embargo, la evidencia definitiva que vincula las cuevas con un período específico sigue siendo esquiva. La escala de las largas cuevas de tejo implica una inmensa fuerza laboral organizada, una ingeniería notable y motivos lo suficientemente importantes como para justificar el traslado de más de 1 millón. Su propósito completo y sus creadores siguen siendo profundos misterios. Número 1. El descubrimiento de residuos de vino de 6.000 años de antigüedad. En jarras de terracota de la cueva Finaquito de Italia, reescribió la historia, revelando que la elaboración de vino existía en Sicilia 3.000 años antes de lo que se creía anteriormente. Este hallazgo desafió las suposiciones de que el vino llegó más tarde con los colonos griegos del siglo VIII a.C. En cambio, los sicilianos de la Edad del Cobre producían vino ya en el 4000 a.C. En el estudio de 2020, los investigadores identificaron depósitos de ácido tartárico dentro de las jarras excavadas en la cueva costera. El ácido tartárico es un biomarcador químico que se produce durante la fermentación de la uva y el almacenamiento del vino. Estos oligoelementos antiguos proporcionan una prueba decisiva, prueba de que los recipientes originalmente contenían vino. Los primeros sicilianos probablemente fermentaban uvas locales en jarras de barro como en otras partes del Mediterráneo. Sin embargo, antes de este estudio, se creía que una elaboración de vino tan sofisticada era imposible en esta época tan temprana. El descubrimiento destaca la innovación y la sofisticación de la cultura siciliana primitiva, incluso antes de la llegada de los griegos. La producción de vino a partir de uvas requiere cosechar en su punto óptimo de maduración, extraer jugos que inicien la fermentación natural de la levadura, y luego el análisis de residuos de conservación ofrece una instantánea química de esta artesanía de 6.000 años de antigüedad. El legado vitivinícola de Sicilia, confirmado arqueológicamente, tiene ahora 6.000 años y
sigue aumentando. La cueva Finaquito domina la Salemi moderna, donde aún prosperan los viñedos ondulados. Los viticultores de la Edad del Cobre probablemente comerciaban en el extranjero, al igual que lo hacen los sicilianos en la actualidad. Chipre y Egipto probablemente fueron clientes que difundieron la fama de los primeros vinos sicilianos en todo el Mediterráneo. Esta pequeña cueva junto al mar ha proporcionado información con enormes implicaciones que demuestran que Sicilia fue un pionero dominante en la configuración de la cultura del vino en Europa desde la prehistoria. Gracias por ver el vídeo y por estar aquí un día más. No olvides dejarnos un comentario sobre qué te pareció este video y sobre qué te gustaría que habláramos en videos futuros. Si quieres ver más contenido como este, puedes ir a nuestro BNL o darle clic a alguno de los videos que están apareciendo ahora mismo en la pantalla. Nos vemos en el próximo video, amigos, y no lo olviden, nosotros somos Lo Nunca Contado.